Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu viaje interior? Espero que bien. Hoy vamos a hablar del ego y de esa relación maravillosa con él y él con nosotros. Vamos a hablar de la importancia que tiene el ego como aliado, no como enemigo. Y te voy a mostrar lo importante que es establecer una relación de absoluta amistad, de hermandad con el ego. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es el ego, entenderlo un poco más profundo de lo habitual. El ego es un programa de supervivencia a nivel psicológico, un programa a nivel emocional y un programa a nivel biológico, que se activa cuando percibe que la información del mundo exterior puede amenazar a tu supervivencia. Activa una parte de nuestro cerebro más primitivo que garantice la respiración, que garantice la gestión de los líquidos, de los alimentos, la reproducción y la otra parte, que es la parte del hogar, la protección. Cualquier información que el cerebro de forma programada conciba que hay una amenaza para tu supervivencia en estos elementos básicos, se va a activar el ego. Es una activación que conlleva a un programa de pensamiento, de emociones, de acciones, de sentimientos, garantizando que las memorias que tienen tus células puedan hacer que mantenga la información de forma permanente, que haga que tú repitas unos mecanismos de patrones y de creencias y de comportamiento y de pensamiento y de sentimiento para preservar tu vida. Es decir, el ego lo que hace es que cuando perciba, basado en una información de tus propias memorias más cercanas, las memorias más cercanas es la memoria contemporánea, es decir, lo que yo he vivido en mi vida desde los 3 años hasta el día de hoy. Esos recuerdos, esas memorias que te ayuden a identificar el elemento de supervivencia, es decir, el acontecimiento que yo he vivido y que han amenazado mi supervivencia con estos elementos que te he contado y que ahora se activan de forma automática porque los recuerdo. No quiero que se repita esto. ¿Bien? Pero tiene que ver también con garantizar la memoria importantísima que del proyecto sentido, es decir, la concepción, gestación y luego los 3 años después de dar la luz con nuestra madre, ¿no? Esa memoria que tiene que ver con el proyecto sentido, con nuestra madre directamente y con nuestro padre, todo lo que vivió nuestra madre, nuestro padre en ese momento, en el momento que estuvimos previo a la concepción, en la gestación, en el momento de dar la luz y después 3 años después, esa información, ese paquete de información, que además tiene una programación celular para que tú puedas repetir en tu vida normal, en tu vida contemporánea, cuando tú das a luz, se despliegue toda esa información que son como compartimentos, que tiene que ver con secuencias muy concretas de informaciones que vas a vivir, porque ese es el programa y porque tú lo elegiste antes de nacer de esta forma, y esto es importante aceptarlo. Cuando lo aceptamos, la espiritualidad empieza a tener todo el sentido del mundo. Entonces, cuando nosotros cogemos esta memoria y la desplegamos en nuestra realidad, digamos que el ego lo que va a hacer es garantizar que tú la vivas. Esa memoria está condicionada lógicamente con el transgeneracional, porque nosotros estamos en un útero materno cuando recibimos esta programación y recibimos también todos los archivos que tienen que ver con mis memorias transgeneracionales
por supuesto, con la memoria del inconsciente colectivo y con la memoria del inconsciente biológico y, por supuesto, con la memoria de toda mi evolución desde que somos especie. Es decir, el ego lo que hace es garantizar esa información para que te proteja. ¿Bien? Entonces, esta interpretación que tenemos y que es como una tendencia de decir que el ego es negativo, esto como parecido como decir que hay relaciones tóxicas, no hay relaciones tóxicas, lo que hay son relaciones no entendidas, no entendidas. Esto igual, decir que el ego es el enemigo a batir, no tiene ningún sentido. El enemigo a luchar, ya estamos diciendo que es como luchar a favor de la paz, ¿no? Es un contrasentido. El ego es nuestro mayor aliado. Voy a volver a repetir esto. El ego es nuestro mayor amigo. ¿Y por qué digo esto? Primero, por lo que te estoy compartiendo, es que el ego va a garantizar tu supervivencia, número uno. Y el ego, por otro lado, va a garantizar que las experiencias que tú misma te has programado, que tú has decidido venir a vivir esa experiencia, las vivas. Es decir, el ego, por un lado, te ayuda necesariamente a que tú sobrevivas. Si no hubiera ese programa de activación de supervivencia, simplemente no estaríamos ni tan siquiera como especie. Es decir, el ego ha evolucionado. El ego tiene una estructura a nivel inconsciente muy profunda, es muy elaborado, está profundamente entramado. Por eso es muy difícil acceder a la información para desactivar el mecanismo personal del ego. ¿Por qué? Porque está por diferentes niveles, está en 7 niveles la información. Esa información del inconsciente tiene que ver con capas, pequeñas capas, capas de las negaciones, capas de las emociones, capas que tienen que ver con los roles, capas de los comportamientos, capas que tienen que ver con las expectativas, capas que tienen que ver con las necesidades y capas que tienen que ver con los apegos. Es decir, como ves, el ego está profundamente entramado y elaborado a nivel inconsciente. Por eso es difícil desprogramado. Afortunadamente, porque el ego lo que hace es garantizar herméticamente que tú vas a sobrevivir. Por eso venimos a esta experiencia humana, sabiendo que el ego nos garantizaría, número 1, la supervivencia. Número 2, el aprendizaje, la evolución. Dentro de la supervivencia tenemos que entender que sin el ego estaríamos muertos porque no habría ningún mecanismo que garantizara tus necesidades básicas a cumplir. El ego se elaboró en diferentes especies, era simplemente pues, especies más los mamíferos, los monos, que ya empiezan a tener ego, los perros no, ¿vale? Por eso los perros generan, y los animales domésticos en general, generan ese amor incondicional, no tienen ego, ¿no? Los perros, los gatos no tienen ego, no existe el ego, o sea, el animal no tiene ese rencor, tiene esa protección, pero no tiene ese rencor. Sí, los monos ya empiezan a tener parte del ego, porque necesita ese mecanismo más hermético evolutivamente, o sea, evolucionamos como especie, evoluciona el ego también con nosotros. Entonces el ego tiene una función fundamental, hacer que tú sobrevivas. Sin el ego moriríamos. Simple, ¿vale? Así que gracias, ego, por hacerme que viva. Segundo elemento, mi evolución. Mi evolución, ¿por qué? Porque como te he explicado antes, va a garantizar que en ese despliegue de memoria yo garantice por ciclo biológico, celulares, memorizados, yo garantice una serie de acontecimientos concretos que van a hacer que ponga a prueba mi conciencia, mi aprendizaje y por tanto mi evolución. Y te explicaba al principio que es un mecanismo, un programa psicológico, porque tenemos unos sistemas de creencias, unas conexiones en nuestro cerebro
emocionales, porque lo vamos a sentir nuestros sentimientos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo biológico está absolutamente conectado con esta estructura. Este cableado neurológico está conectado. Es decir, se activa un mecanismo que está en nuestra propia biología. Y es no solo antes de que ocurra, sino mucho antes. ¿Cómo se nota? Evidentemente con las emociones. Por tanto, el ego tiene esa doble función. Y el ego nos garantiza ese aprendizaje necesario para despertar nuestra conciencia. Para decir, ya he experimentado esto, ya he experimentado, por ejemplo, la autodesvalorización, ya he experimentado el abandono, ya he experimentado el rechazo. Y yo ya no quiero vivir esto, no, ya lo conozco, ya he crecido dentro de esa experiencia. Y ahora lo que yo quiero es lo contrario, por ejemplo. Yo quiero vivir en máxima valorización, yo quiero vivir en máxima comunicación, máximo amor incondicional hacia mí, yo quiero vivir en ayuda a los demás, no en salvar, etcétera, etcétera. Todo lo que venimos a despertar nuestra conciencia. ¿Bien? Por tanto, el ego, este movimiento en contra del ego no tiene ningún sentido es ir en contra de nosotros mismos, es luchar contra una enfermedad, no tiene ningún sentido. Es permitirnos y entender y poner esta conciencia para saber que el ego es nuestro mayor amigo en esta vida humana. Espero que estés bien. El próximo vídeo, pues te sorprenderé con algo, esa es mi intención. Y recuerda, en la web, nuestra web, espaciodeplenitud.com, aparece toda la información de los cursos online, lo hacemos. Ya estamos haciendo cosas presenciales en eventos aquí en Madrid. Y bueno, estoy a tu disposición para lo que necesites. Muchas gracias y que tenga un día absolutamente maravilloso, consciente, evolutivo y disfrutando de la vida. Gracias.